Les damos la bienvenida a todos nuestros asistentes. Gracias por darse el tiempo de estar aquí. A continuación, se presenta la presentación editorial Juego, Valoro y Aprendo en Preescolar 2, en el marco del 21º aniversario de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Con nosotros están la doctora Celia Reyes Anaya, y ella es profesora de Educación Preescolar, egresada de la Escuela Normal de Educadoras, maestra Estefanía Castañeda, licenciada en Educación Preescolar y maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, docente de la Universidad Pedagógica Nacional y Normal de Educadoras. También maestra Estefanía Castañeda en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Es integrante en los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES. Es autora del libro Juego, Valoro y Aprendo en Preescolar, Estrategias Didácticas, premiado en Clase 2010 en la línea de Innovaciones Pedagógicas en la Ciudad de México. Es coautora de Mi libro de Valores y Educación en Valores, Pilares de la Familia de la Secretaría de Educación en Tamaulipas. En 2016 fue entronizada en la Galería del Magisterio Tamaulipeco. Asimismo, la maestra Astrid Isuri Garza Hernández. Ella es licenciada en Educación Preescolar, egresada de la Normal Federal de Educadoras Estefanía Castañeda, maestra en Educación con especialidad en Psicopedagogía por la Normal Superior de Tamaulipas. La experiencia profesional inicia para ella en el año 2000 como maestra de preescolar en el Colegio La Salle. De 2001 a la fecha funge como docente de la Normal de Educadoras Estefanía Castañeda, catedrática de la UAMCEH en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Es integrante también de la Comisión de Pares Académicos de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES. Es también autora del libro Juego, Valoro y Aprendo en Preescolar, Estrategias Didácticas, premiado en Clase 2010 la línea de Innovaciones Pedagógicas en la Ciudad de México. Es coautora de Mi libro de Valores y Educación en Valores, Pilares de la Familia. También nos acompaña la maestra Paola Alejandra Garza Costa, y ella es licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal Federal de Educadoras maestra Estefanía Castañeda. Es licenciada en Educación Media, especializada en Psicología Educativa y maestra en Educación especializada en Psicopedagogía por la Escuela de Posgrado de Normal Superior de Tamaulipas. A partir del 2004 se desempeña como psicóloga en el Centro de Atención Múltiple CAM y de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, USAER. Y posteriormente se desempeña como asesora técnico-pedagógica de la Zona Escolar número 10, Educación Especial. A partir de 2013 es docente de Educación Normal en la Escuela Normal Federal de Educadoras maestra Estefanía Castañeda. Desde el 2018 es evaluadora del Comité de Artes, Educación y Humanidades de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Damos la bienvenida a las tres autoras de este libro que hoy nos acompañan en las actividades del 21º aniversario. Bienvenidas. Eric, ¿puede abrir el micrófono de la doctora Celia, por favor? Muchas gracias. Gracias, doctora Celia. Gracias, maestra Astrid, por acompañarnos. Y bueno, por causas de fuerza mayor no nos acompaña la maestra Paola, pero tendremos este espacio de reflexión en donde es muy, muy importante para quienes nos estamos formando en este proceso académico, particularmente en este caso en la docencia, ver cómo fue el proceso de construcción para esta elaboración del libro, la aplicación, y que nos platiquen un poquito, bueno, esta primera versión del libro y cómo ya tienen esta segunda parte del libro. Entonces, sean bienvenidas y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Inicia la maestra Astrid Garza, por favor, para que le activen su micrófono. Claro que sí. ¿Sí, Eric? Sí, ahora sí. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y pues bueno, un gusto compartir con todos los
compañeros, colegas y estudiantes y bueno, demás participantes que hoy nos acompañan aquí desde Tamaulipas y bueno, en contacto ahora con la bella Airosa. Un gusto estar por aquí. Y pues bueno, vamos a iniciar. No sé si por ahí nos hagan favor de proyectar la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. Para poder iniciar y pues bueno, muy contentas de compartir estos espacios académicos que siempre es un gusto más que enseñar, yo creo que es compartir y enriquecernos todos con estas experiencias. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Soy la maestra Astrid Garza, una servidora, y pues bueno, el día de hoy venimos a compartirles este material que hemos elaborado, un libro, Juego, Valoro y Aprendo en Preescolar 2, Situaciones Didácticas. Y pues bueno, las autoras ya nos presentaron, así es que considérenos sus amigas, sus compañeras, y pues bueno, para esta tarde poder en confianza, poder como colegas y maestros interesados todos en la docencia, pues poder compartir este espacio de aprendizaje. La siguiente, por favor. Y pues bueno, maestra, qué bueno que por ahí menciona. Nuestra primera parte de esta presentación es platicarles un poquito de cómo surge esta propuesta y este libro Juego, Valoro y Aprendo en Preescolar. Y sí nos gusta platicar un poquito, aunque sea de manera muy breve para que ustedes vean de dónde surge. Y queremos platicarles que la doctora Celia y una servidora por ahí desde el 2006 hemos estado trabajando en esta línea de educación o educar en valores, por todo lo que ustedes ya conocen que es o reside la importancia de este tema en la vida en general de los seres humanos y sobre todo de los niños, ¿verdad? Y de todas las personas. Entonces, a partir del 2006, nosotros hemos estado haciendo una serie de investigaciones e innovaciones educativas con esta línea de trabajo que en un primer momento nos llevaron a construir y a diseñar el libro Juego, Valoro y Aprendo en Preescolar 1, Estrategias Didácticas. A partir de ahí, pues bueno, se estuvieron aplicando este libro, estuvimos trabajando con chicas de la Normal, con docentes en servicio, ahí en la Normal también de educadoras con las estudiantes, pero después de ahí, bueno, volvimos con la inquietud y pensamos que era hora de refrescar estas ideas, de innovar nuevamente, de construir otros materiales que siguieran siendo una herramienta a los profesionales de la educación infantil para trabajar este tema en valores, ¿no? Y después de ahí, pues, por el año 2015, 2010, hacemos el libro y luego ya pues seguimos por aquí en 2015, volvemos a retomar, seguimos trabajando estas ideas y pues bueno, hacemos una pequeña investigación donde desarrollamos 2 líneas de trabajo, aplicamos algunos instrumentos donde recolectamos opiniones de, por un lado, maestras de jardines de niños en servicio, públicos y privados de nuestra localidad y de nuestro estado, para ver ellas qué opinaban sobre cuáles eran los valores que ellas consideraban de acuerdo a la realidad, de acuerdo a lo que ellas estaban trabajando en las aulas con los niños, para ellas cuáles eran los valores de entre muchos que hay, los más importantes para trabajar. ¿Sí? Eso fue por un lado. Por otro lado, también aplicamos un instrumento con educadoras en servicio y también con estudiantes, específicamente de la Normal, con estudiantes en formación que van a ser maestras de preescolar. ¿Cuáles eran esas metodologías de trabajo para trabajar los valores? Entonces, bueno, si conocían los valores, qué metodologías o estrategias didácticas utilizaban. Y en resumen, podemos compartirles que en un primer momento encontramos datos interesantes que apuntaban a claramente en mostrar que se carecía un poco, había una área de oportunidad muy importante sobre definir muy bien qué eran los valores morales y cuáles sobre todo eran las estrategias didácticas idóneas para poderlos enseñar o poderlos construir a manera de aprendizaje con los niños, en este caso. Y por otro lado, bueno, las opiniones de las maestras nos vinieron a decir cuáles eran para ellas en este momento, en este 2016, 2017, cuáles eran estos valores que hoy en día ellas creían que con mayor fuerza debíamos de trabajar. La siguiente, por favor. Es así entonces que a través de estas 2 investigaciones, tanto con educadoras en servicio, ya con experiencia, con estudiantes en formación, con estos datos, pues empezamos a construir y a diseñar el libro Juego, Valoro y Aprendo en Preescolar 2, Situaciones Didácticas, como una manera divertida
de enseñar y aprender los valores en el jardín de niños desde una visión integral. Es decir, desde hacer un trabajo en colaboración escuela, alumnos, padres de familia y contexto social. Sí quisiera comentar que me refiero mucho a la escuela normal y a las estudiantes normalistas o a las educadoras en servicio, porque fue ahí donde nosotros hicimos este estudio, que bueno, en la normal de educadoras trabajamos con chicas, con estudiantes que van a ser maestras. Sin embargo, tengo que hacer este preámbulo porque fue el contexto de la investigación. Sin embargo, bueno, esta propuesta, este libro, tiene que ver con todas aquellas personas que se van a dedicar a trabajar con la primera infancia, ¿no? Con todos los profesionales que nos estamos dedicando a trabajar con los niños, a transformar la enseñanza, a transformar el desarrollo integral en esta etapa infantil. La siguiente, por favor. Entonces, es así que nace Juego, Valoro y Aprendo en Preescolar 2, con una idea un poquito más renovada, con otras estrategias, con otras cuestiones, y es así que en este libro que nosotros les vamos a presentar el día de hoy, presentamos 12 valores, y cada valor, pues nosotros lo representamos con un personaje especial, porque creíamos que era una buena manera de motivar a los niños en este mundo y en esta enseñanza, en este trabajo con los valores. Es así que con esas opiniones de las educadoras, definimos que entre muchos valores, porque sabemos que hay muchos importantes, nosotros planteamos 12. Esos que ellas creían en la realidad que eran más importante trabajar. Y bueno, pues en este libro ustedes van a encontrar el valor del amor a la familia, que es representado por un personaje muy especial. Todos son algunos animalitos, algunas mascotas que les llamamos nosotros, y en este caso lo representa el oso Sebastián. También está el valor de la autonomía, que está representado por Yolis, la luciérnaga. El valor de la solidaridad con el perrito Kaiserín, que por ahí nosotros así lo llamamos. El valor del respeto con el patito Puff. El valor de la puntualidad, muy importante con el personaje Cronito, el koala. El valor de la cooperación con Titi la hormiga. Por ahí tenemos a Isuri la tortuga, que representa el valor de la perseverancia. A Don Rol el caracol, que representa el valor de la honestidad. A Carla y Alejandro, dos personajes con los cuales nosotros trabajamos el valor de la amistad. Y también el valor de la tolerancia, representado por Donnie el delfín. El valor de la justicia, representado por Justino el búho. Y el valor de la responsabilidad, que lo representa Manny el elefante. Adelante, por favor. Es así que en este libro ustedes van a encontrar estos 12 valores que nosotros estamos planteando. En el libro también, gracias, van a ustedes a encontrar en la primera parte del libro, además de que, bueno, hay una fundamentación de la cual ahorita va a hablar la doctora Celia, nosotros empezamos abriendo o aperturando este libro con una actividad de inicio, que le hemos llamado actividad de inicio, que consiste en una dinámica o un juego donde el profesional de la educación infantil va a presentar esta propuesta de trabajo a los niños y comentarles que durante el ciclo escolar o durante un tiempo o durante 15 días va a trabajar con ellos los valores. Entonces es muy importante que nosotros podamos explicarle a los niños el tipo de trabajo que queremos realizar con ellos y todas las actividades que pensamos llevar a cabo con ellos. Entonces, esta dinámica, este juego, esta actividad está enfocada para que los niños conozcan a los personajes y empiecen a practicarlos. Entonces, aquí les pusimos un pequeño ejemplo. Ustedes van a encontrar al inicio del libro una ficha de identificación donde donde ponemos a todos los personajes, cómo se llama, qué valor representa, cuáles son algunas características o atributos de la personalidad de ese personaje, por si los niños les preguntan, y qué acciones realizan. Por ejemplo, el valor de la familia lo representa el oso Sebastián, y decimos o podemos compartirle a los niños que es un oso, un osito es un hijo amoroso, respetuoso con sus padres, y algunas acciones que él realiza cotidianamente para practicar este valor es que manifiesta amor hacia los miembros de su familia, habla bien de sus padres y sus hermanos, demuestra entusiasmo a la hora de salida, platica las actividades, etc. Entonces van a encontrar todos ustedes unas fichas de identificación como a manera de este ejemplo con todos los 12 personajes. Adelante, por favor. Es así como nosotros aperturamos este libro. También algo que nosotros consideramos muy valioso fue agregar o adjuntar
un instrumento de diagnóstico que elaboramos de manera sencilla y de manera concreta. O puntualizo de manera sencilla y concreta porque sabemos que a la hora del trabajo con los niños queremos instrumentos o herramientas para valorar a los alumnos, pero que sea algo práctico. ¿Sí? No algo demasiado elaborado porque en el día a día, pues esto a veces nos complica el trabajo. Entonces, desarrollamos por ahí un instrumento de diagnóstico que precisamente el propósito es identificar cuáles son aquellos valores prioritarios que yo quiero y tengo que trabajar con mis alumnos. Entonces, es un instrumento que me va a permitir a mí al inicio del ciclo escolar o si quiero trabajarlo 2 o 3 meses al iniciar estas actividades, pues yo ir registrando por ahí cuáles son las actitudes que muestran los niños para poder hacer una tabla, un concentrado de información con este diagnóstico y poder determinar como docente, como profesional de la educación infantil, qué valores son aquellos con los que yo puedo iniciar. Nosotros estamos planteando 12 valores, pero sí nos gustaría comentarles que estos 12 valores no son una lista rígida, sino que se plantean la idea, pero cada profesional de la educación infantil, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo al grupo de niños que esté manejando o trabajando o el contexto en el que se esté desarrollando esa intervención profesional, pues decidirá qué valores o con cuáles valores iniciar de acuerdo al diagnóstico. Eso es algo muy importante. Adelante, por favor. Después de ello, ustedes en el libro van a encontrar ahora sí todos los valores, los 12 valores. En cada valor ustedes van a encontrar un cuento. Así se abre cada uno de los valores. Cada valor va a estar ahí plasmado y por ahí van a ver ustedes que se abre el trabajo de cada valor con un cuento. Un cuento que precisamente tiene ahí una historia o plantea una historia donde hay algún dilema que resolver, alguna problemática que tiene que ver con la vida cotidiana de los niños para que ellos empiecen a reflexionar sobre el trabajo de estos valores. Entonces ahí ustedes van a ver que hay un cuento, por ejemplo, con el oso Sebastián, para el amor en la familia, hay un cuento que se presenta denominado La vida en familia, otro cuento que por ahí se llama Yolis puede por sí sola, con el valor de la autonomía, y así sucesivamente. Entonces ya encontrarán los 12 valores con los 12 cuentos. Adelante, por favor. Muy bien, ahí está la serie de otros cuentos, el que persevera alcanza, por ejemplo, con el valor de la perseverancia, con Missouri la tortuga. Adelante, por favor. Bien, entonces ustedes después de la actividad de inicio del instrumento de diagnóstico verán ya los 12 valores, que ahorita los vamos a explicar un poquito más, van a ver los 12 cuentos con todo el sinfín de actividades, y al final del libro va a haber una actividad que estamos planteando, una actividad de cierre, que le hemos denominado el cuento, un último cuento que se llama La Feria de los Valores, donde participan todos los personajes, es decir, todos los valores, y proponemos una serie de actividades. Adelante, por favor. ¿Ya se observa la trivia de valores? Sí. ¿No? Bueno, yo no lo observo, pero bueno, ahí estamos integrando al final una trivia, es una trivia de valores, es un ejemplo de cómo pueden hacer un tablero, ¿sí? Para que los niños jueguen como serpientes y escaleras, como un juego de mesa, donde van a poder, nosotros planteamos la idea para que lo elaboren en la escuela o en el centro de desarrollo infantil donde estén laborando, o con la familia, y puedan jugar en equipos o con la familia de manera individual, para que puedan recordar y retroalimentar el trabajo que se vino desarrollando durante todas estas jornadas de trabajo de valores con los niños. ¿Sí? Ahí ustedes me dicen, se ve como que mi internet anda un poquito lento, pero bueno, a grandes rasgos es cómo se plantea la idea general de este libro, algunas actividades. Le voy a ceder la palabra a la doctora Celia para que nos hable de la fundamentación, y después vamos a continuar ya especificando de manera más puntual, valor por valor, esas situaciones didácticas que estamos presentando. Bien. Gracias, maestra Astrid. Continuando con lo que ella claramente ha explicado, es un libro de valores que tiene una fundamentación.
Las autoras nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que respalda un libro de valores, cuál es el sustento, y lo estructuramos en 4 grandes rubros. El primero, ¿por qué en el enfoque basado en competencias? Como bien ha dicho la maestra, es un libro para estudiantes normalistas que fue diseñado en ese contexto del normalismo. Entonces, nos abocamos al programa de educación normal, que en este caso fue el del 2012, el cual plantea el enfoque basado en competencias. ¿Por qué? Pues porque nos habla de un desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de todas las capacidades y experiencias que realiza un individuo en un contexto específico, sobre todo para resolver un problema o una situación en diferentes ámbitos. En este caso, el profesional de la educación va con este libro, tiene la oportunidad de hacer esa movilización de saberes a través de los diferentes valores que se están presentando. Por otro lado, no podíamos dejar de lado la mediación pedagógica. La mediación pedagógica la estuvimos investigando, profundizando en búsqueda, y nos encontramos a alguien que consideramos un representante de la mediación pedagógica. En este caso, al doctor Lorenzo Tebar. Es un libro que en el 2015 se diseñó y nos interesó mucho la forma en cómo ubica al mediador. En este caso, el mediador está en un proceso de movilización de múltiples ambientes interactivos. Puede hacer uso de herramientas y de estímulos en beneficio del desarrollo del niño. Con la ayuda del mediador, pues siempre se le va a permitir a los alumnos a construir y a reconstruir una concepción del mundo para resolver problemas a partir de los valores. Entonces, también este mediador pedagógico, que en este caso puede ser la educadora, el profesional de la educación, un maestro de primaria, específicamente hablando de primer año, por ejemplo, pueden hacer uso de este valor y gestionar de estos valores y gestionar en los alumnos actitudes autónomas y de autogestión, sobre todo para que se logren apropiar de los valores, que no se convierta solamente en una repetición del valor, sino que de una manera divertida, de una manera sencilla, de una manera muy didáctica tratamos de plantearlo para que fuera un libro útil al profesional de la educación. También ubicamos la transversalidad, este enfoque que se sustenta pues desde la teoría de la complejidad, desde lo que Edgar Morin habla sobre la totalidad, sobre lo holístico, el enfoque integrador. Más que nada lo utilizamos porque desde el programa de educación preescolar de las maestras educadoras, por ejemplo, ahí, permítanme citarlo, y posteriormente la maestra Astrid lo detallará, es porque en el programa se plantean las situaciones de aprendizaje con los elementos curriculares que los significan, el cómo se relacionan los aprendizajes esperados, los elementos curriculares, los organizadores curriculares. Todo eso le permite a quien lo esté aplicando tener una mirada integradora sobre el enfoque del valor. Y entonces esto lo consideramos una gran riqueza y no lo quisimos dejar fuera. Por otro lado, también para pues todos los estudiantes de una licenciatura en educación, como es el caso a los estudiantes que en esta ocasión nos dirigimos, hay una pedagogía que la doctora Rosa María Buxarraiz en el 2016, en uno de sus libros, denominó pedagogía de la interioridad. Y esto es muy interesante porque aquí podemos ver la interioridad como un sinónimo del ser, de la subjetividad, de la construcción de la identidad personal.
Entonces, en ese sentido, la autora aborda desde una conciencia individual para trabajar la sensibilidad que ayude a la conciencia colectiva. Esto se refleja en palabras muy sencillas en el trabajo colaborativo, por ejemplo, y el libro, el sustento en todas las actividades encontrarán que no hay nada individual, que todo se gestiona a partir de la colaboración en la que todos se encuentran. Está asociada también a 3 dimensiones. Esto es bien importante porque nos habla desde la dimensión individual, que es la construcción del yo en la toma de decisiones. Nos habla también en la construcción social, en la cual está más ligada a la educación cívica y a la educación ciudadana, y a la moral, que es transversal a las 2 dimensiones mencionadas. Entonces, todo esto nos interesó porque está asociado al enfoque basado en competencias, a la mediación pedagógica, a la transversalidad desde una perspectiva constructivista. Entonces, esta perspectiva constructivista nos llamó la atención porque siempre nos está invitando a construir, a reconstruir, nos está invitando al diálogo, al respeto a la diferencia, a la tolerancia activa, o sea, nos invita a cuestionarnos elementos como el ser, como un elemento que va al centro del proceso educativo, para que se puedan construir y reconstruir elementos claros e ir con esto, ser el hilo conductor del trabajo en valores. Además, buscamos, en la siguiente diapositiva lo vamos a observar, en esa construcción activa de valores, pues nos dimos a la tarea de ver con cuáles estrategias metodológicas lo podíamos trabajar. Y encontramos a Puig, que es uno de los autores en donde retomamos sus diferentes estrategias metodológicas. Plantea 5. La primera nos habla de los dilemas morales. ¿Cómo se trabaja con los niños esos dilemas? ¿Cómo favorecer el desarrollo del juicio y la autonomía moral, pero desde una situación sencilla para los niños? Pues ahí está planteado en el libro, ahí lo van a poder encontrar, y nos dice que podemos citar breves historias que encierran conflicto de valor, que se le presenten al niño alternativas enfrentadas, pues que haya una dinámica de discusión y tratar de un razonamiento argumentado, propiciar la argumentación de una manera sencilla. ¿Cómo se hace? Pues a través de, por ejemplo, en el libro hay unas preguntas de inicio en donde al niño ahí se le cuestiona, al niño ahí se le pregunta, no se le indica, no se le da como un saber ya construido, sino que se le invita a construirlo. También tenemos el juego de roles que facilita el desarrollo de la perspectiva social y la empatía. Aquí a través de la dramatización, que es una estrategia que la implementamos mucho en educación, que es posible recuperar de ella pues una serie de elementos valiosos. Ahí se dramatizan las situaciones con conflicto moral, se puede hacer esto y se puede hacer pues la posible solución que requiere diálogo y análisis desde diferentes perspectivas, que en este caso pues son de los participantes. También está la resolución de conflictos, aprender a plantearse situaciones problemáticas de forma positiva, no huyendo del conflicto, sino más bien pues tratando de promover recursos para una gestión más adecuada. Asimismo, se trabaja desde la resolución cooperativa de conflictos, lo que les decía hace un momento, el trabajo colaborativo, poder orientar el problema, definirlo, evaluarlo, etc. También está la construcción conceptual, que es asimilar el significado correcto y el uso de palabras con relevancia para la educación en valores. Esto es, conceptos referidos a valores universalmente aceptados
Y que no solo se le dé la información al niño, sino también se le ayude a la recuperación y a la reconstrucción de significados. Por último, de manera muy breve, la comprensión crítica. En esta se facilita la contextualización del juicio moral y el debate ético en torno a valores. En esta estrategia se puede propiciar desde entrar al diálogo con los personajes en una situación y dejar aflorar los sentimientos que se provocan. Lo van a distinguir esto en los diferentes cuentos y generar posicionamientos con criterio propio o socialmente inducido para que se cuestionen las diferentes formas de actuar. Hasta aquí es el tema de las estrategias metodológicas. Posteriormente lo vamos a recuperar también en lo que avancemos de la presentación. Regresamos con la maestra Astrid Garza. Gracias. Maestra Astrid, si gusta continuar. Es que tiene el micrófono. ¿El micrófono en silencio? Sí, desde acá, desde ustedes. Eric, si nos apoya, por favor. Ahora sí, ya, gracias. Sí, es que están controlando el micrófono, por eso no lo podía encender, pero aquí estamos ya. Bien, pues bueno, es muy importante retomar el aspecto de la fundamentación que comentaba la doctora. Considero que una de las críticas quizá más fuerte que tenemos los profesionales de la educación infantil es precisamente que en muchas ocasiones, no sabemos que no es así, pero son críticas que a veces se arrojan, es que no tenemos bien fundamentada o no defendemos, no argumentamos cuál es el sustento de nuestra práctica educativa o de nuestra intervención profesional. Entonces, en ese sentido, consideramos que es muy importante tener muy en claro cuáles son los fundamentos de cada propuesta pedagógica o cada intervención educativa que se realiza con los niños, porque además de que nosotros sabemos que hay por ahí un fundamento, es importante tenerlo claro. Y el trabajo de valores obviamente pues no es la excepción. Sí es importante las estrategias que la doctora mencionaba en el sentido de que así como hay una didáctica o unas estrategias de enseñanza que no son las únicas, pero muy específicas, por ejemplo, para la enseñanza de las ciencias con los niños, que las estrategias claves, por ejemplo, son la observación, la experimentación, la comparación. Para la lectura o la escritura son el trabajo con textos, con cuentos, con rimas, etcétera. Para el trabajo en valores hay unas estrategias metodológicas específicas y precisamente sí tendremos que cuidar que durante estos cuentos y estos juegos y estas actividades se vean permeadas de estas estrategias metodológicas que los expertos como Puig mencionan, ¿no? O sea, trabajar la dramatización, la comprensión crítica, el juego de roles, los dilemas morales, porque son esas formas de enseñanza precisas que van a detonar que este trabajo en valores tenga éxito y se construyan los valores desde este enfoque que nosotros estamos por aquí mencionando. Entonces, después de haber hablado de esta fundamentación, bueno, vamos a mostrarles un ejemplo de cómo ustedes van a encontrar en el libro cada valor. Vamos a ver que cada valor va a tener un cuento. Por ejemplo, aquí está, tenemos el ejemplo del valor de la puntualidad, que este es un valor muy importante en todos los ámbitos, pero trabajarlo desde la edad infantil, desde la edad temprana, pues es oro molido, ¿verdad? La puntualidad. Entonces, este valor está representado por Cronito, un koala, y vamos a ver que Cronito presenta un cuento denominado ¿De qué me perdí hoy? Es importante también mencionar que tuvimos la colaboración en este libro de algunas compañeras maestras, docentes de la normal, y nosotros por ahí damos crédito a cada uno de los cuentos. Es importante decirles que estos cuentos son inéditos, son creados por nosotros de manera muy sencilla. Y en este cuento que se llama ¿De qué me perdí hoy? Pues precisamente habla de quién es Cronito y hace la historia de Cronito cuando va a la escuela y qué pasa cuando Cronito llega tarde o llega temprano. ¿Qué consecuencias? ¿Cómo? Entonces, pero de una manera, sí con un personaje, pero son historias que ustedes van a encontrar a manera de cuento, porque con estos cuentos es la primera estrategia con la que nosotros vamos a plantear ese dilema moral.
esa situación de conflicto, pero con una vivencia real de situaciones cotidianas que los niños viven para que ellos puedan encontrarle un sentido, ¿no? Y que el niño se empiece a encontrar en ese shock, en ese dilema de, ¿qué pasa si yo llego tarde? ¿Qué pasa si soy puntual? ¿Qué cosas buenas va a traer esto a mi vida, a mi formación? ¿O qué consecuencias va a traer que yo no llegue puntual a la escuela, ¿no? Y hablaremos de esas ventajas. Entonces, de una manera muy sencilla, vamos a encontrar en cada cuento con situaciones reales de la vida cotidiana de los niños, de experiencias que ellos tienen en la escuela, con papá, con mamá, con los vecinos, con los amigos, historias vivenciales de lo que ellos pueden ir por ahí desarrollando sus experiencias día a día a manera de estos cuentos. Entonces pusimos aquí nada más el ejemplo. Van a encontrar en cada valor un primer momento que será uno de cada uno de los cuentos referentes a cada valor. Seguimos, por favor. Después de estos cuentos, nosotros ahí estamos presentando un cuadro, un pequeño gráfico, una tabla que por ahí hicimos de manera muy sencilla, que en nuestro caso lo quisimos nosotros enfocar en cuanto a los propósitos, en cuanto a los contenidos y las competencias que nos marca desarrollar el programa de aprendizajes clave para la educación integral, específicamente en el nivel de preescolar. Porque, bueno, volvemos a retomar que nuestro trabajo ha sido enfocado a las estudiantes normalistas, a las educadoras en servicio. Sin embargo, esto no riñe con el trabajo que hacemos los profesionales de la educación infantil. Nosotros de manera textual estamos retomando del programa de aprendizajes clave en el área de nivel preescolar, cuáles son esas áreas, ¿sí?, de desarrollo, cuáles son esos campos, esas competencias que se ven favorecidas con el trabajo de estos cuentos y de estas actividades, de estas situaciones didácticas que estamos proponiendo. Sin embargo, no riñe, definitivamente me atrevo a decir que no riñe con el trabajo que cada uno de ustedes va a hacer en los diferentes centros o ámbitos educativos o ámbitos de trabajo donde aborde con los niños. Entonces, es como un referente de las competencias y de lo que se está favoreciendo. En este caso, sabemos que la educación integral marca 3 campos de formación académica, trabajar con los niños, y 3 áreas de desarrollo personal y social. Específicamente estamos señalando cuáles son esos aprendizajes esperados y competencias que se van a desarrollar con los niños al trabajar estos cuentos y estas actividades incluidas en estas situaciones didácticas. En este caso, con el cuento de Cronito, con el valor de la puntualidad, estaremos trabajando con los niños la autonomía, la toma de decisiones, hablando ya de las competencias, la toma de decisiones y compromiso, y el aprendizaje esperado que se favorece, que se va a lograr o que pretendemos lograr, según la perspectiva de este programa de preescolares, persiste en la realización de actividades desafiantes y toma decisiones para concluirlas. De igual manera, desarrollamos la sensibilidad y apoyo hacia otros, y también esperamos que él pueda desarrollar o pueda hablar de sus conductas y las de otros y explica las consecuencias de algunas de ellas. Sí, pero vuelvo a repetir, yo he trabajado también en otros, la Celia, con niños de educación especial, yo en otros ámbitos, en escuelas privadas que quizá manejan otros programas, que aunque este es de nivel nacional, bueno, si nosotros por ahí revisamos los enfoques de los programas de la educación infantil en los diferentes centros de trabajo, ¿sí?, o contextos profesionales, vamos a ver que esto no riñe, que al contrario, vamos a abonar a estas áreas de desarrollo que los diferentes programas nos piden. Adelante, por favor. Entonces, ustedes van a encontrar estas tablas por ahí, y también en cada cuento, en cada valor, van a encontrar un espacio que hemos denominado reflexionamos, ¿sí? Son pequeñas frases, pequeñas afirmaciones que van a encontrar los profesionales de la educación infantil para que las trabajen con los niños. Por ejemplo, en esta, el reflexionamos es: la puntualidad permite que demostremos responsabilidad y respeto con el tiempo de nosotros mismos y los demás. Que incluso pueden ser frases de apoyo para estarlas recordando, elaborarlas con los niños en equipo con carteles, o que los padres de familia las elaboren, los peguemos por ahí en el salón de clases, o si estamos en la casa hogar trabajando, o si estamos en el centro de estimulación temprana o en la escuela de apoyo
o en los diferentes ámbitos profesionales con los niños, pues podemos ponerlos a manera de cartel o recordarlas por ahí con los chicos y con los niños o los chicos de primero, segundo de primaria, porque esto no riñe, ¿verdad? También encontrarán otro apartado en cada uno de estos cuentos que hemos denominado propiciamos, donde claramente nosotros ponemos ahí, exponemos qué es lo que se propicia. En este caso de Cronito el Koala, con este cuento y todas las actividades que se proponen, ¿qué es lo que vamos a propiciar? Que se desarrolle y que se trabaje con los niños. Pues en este caso vamos a propiciar la responsabilidad, el respeto al tiempo de los demás y al propio, al cumplimiento oportuno en las actividades y una actitud positiva ante las demás personas y las demás situaciones. Seguimos muy bien. Y bueno, después ustedes encontrarán, ahora sí ya, la serie de actividades. Esa situación didáctica, es decir, esa serie de actividades planteando un inicio en donde en casi todos los cuentos ustedes van a ver que ahí nosotros les proponemos cómo iniciar el trabajo con los niños. El primer punto sería presentar el personaje, recordarlo, ¿sí? Lo pueden elaborar incluso al personaje antes de iniciar los juegos con los valores, pues en un títere, a manera de botarga, lo elaboran grande en un papel estraza, entre todo el grupo lo decora, lo pone por ahí con el nombre para recordar que esa semana, que esos 15 días, que ese mes trabajarán con Cronito. Y en la parte de inicio de cada libro les decimos o les damos ideas a los profesionales de la educación infantil cómo iniciar. Aquí ponemos claramente, bueno, podemos sentar a los niños en un círculo, dar lectura al cuento de qué me perdí hoy y utilizar un guiñol para empezar a promover algunas preguntas detonadoras de reflexión. ¿Alguien sabe qué significa ser puntual? ¿Qué lugares conoces a los que tienes que llegar a tiempo, etcétera? Para empezar a detonar esa reflexión sobre el valor y empezar también a indagar los saberes previos de los chicos con los que estamos trabajando. Después de presentarles o plantearles esta actividad de inicio con la que ustedes pueden iniciar estos trabajos, presentamos ya el desarrollo. En ese desarrollo ustedes encontrarán de 2 a 3 a 4 hasta 5 actividades, ¿sí? Que nosotros les proponemos a manera de juego para que realicen con los niños y a que ustedes reflexionen con los niños sobre la importancia, en este caso, de la puntualidad, ¿sí? Y después, bueno, veremos ya el cierre de toda la situación didáctica después de que ustedes hayan hecho algunos juegos como dramatizar, como elaborar un álbum, por ejemplo, de historias en la perseverancia, como a lo mejor quizá ver una película, a lo mejor hacer un rally para trabajar el valor de la cooperación, diferentes juegos y actividades. Plantearemos en todos los valores, se planteará una actividad de cierre. ¿Para qué? Para poder concluir todo lo que se vivió a lo largo de esa semana, de esa mañana, de esos 15 días, de ese mes de trabajo. Y en este caso, por ejemplo, dice, como actividad de cierre proponemos desarrollar un juego de roles, donde se van a necesitar algunos materiales, con zapatos, ropa, útiles escolares, para dramatizar el cuento de Cronito el Koala, de qué me perdí hoy. ¿Ok? Adelante, por favor. Y también, bueno, aquí ahorita va a continuar la doctora Celia en Juego, Valoro y Aprendo a mi casa, pero para que ustedes se den una idea, compañeros, para que ustedes se lleven una idea clara, todos los 12 valores vienen así propuestos, ¿sí? El cuento, todo el sinfín de actividades y propuestas, incluso estamos proponiendo ahí hasta qué preguntas pueden hacerle a los niños, qué materiales pueden utilizar, qué juegos pueden desarrollar, pero sí puntualizo mucho en que, y la doctora Celia y yo siempre lo platicamos en todos los espacios con los que compartimos, este libro no es una receta de cocina, ¿sí? No es un libro que se diga, tienen que empezar con este valor y terminar con este, y estas son las actividades. Al contrario, no es una receta de cocina, es una idea, es una propuesta de trabajo que se hará rica en la medida de que el profesional de la educación infantil agregue, enriquezca, flexibilice. Este cuento me encantó, pero yo voy a meterle esta situación porque es la que se vive con mi grupo de niños. Estos materiales me gustan, pero yo voy a agregar estos otros más creativos. Estos 2 juegos me encantaron, pero yo voy a poner o agregar estos 3. Esto lo omito porque para mi contexto, ¿no? Entonces, sí comentarles de la riqueza de esta propuesta, que precisamente es enriquecer, es agregar, es ajustar y es tomar esta idea
como una base para el trabajo de los valores con los niños, pero hacerlo propio, incluso mejorarlo. Esa es la idea en general. ¿Sí? Adelante la doctora Celia. Sí, gracias, maestra Street. Continuando, otra de las secciones del libro es Juego, valoro y aprendo en mi casa. Esta sección se trata de cómo en la familia, todos los integrantes de la familia se pueden involucrar con estas actividades que se dejarán para que el niño pueda realizar en casa para fortalecer el valor. Además de todas las actividades que ha trabajado en el jardín, en la escuela, en la institución, el niño llega a casa y en las tareas que se le encargan, se le ofrecerán en todos los valores diferentes situaciones con las que pueden participar. Cabe señalar que aquí la fortaleza también de este libro es que con este tema de la pandemia, en donde los papás se vieron ante una necesidad de trabajar con sus niños, de apoyar a sus hijos en las tareas, el libro fue muy útil. ¿Por qué? Porque ya traía o ya ellos estaban en una dinámica en donde asumían que había que ayudar o favorecer al niño con diferentes actividades. Entonces creo que en ese sentido, pues viene a fortalecer mucho a este rol que tiene el padre de familia ante esta tarea de casa de vivir los valores. Bien, para continuar con las estrategias metodológicas que están ahí planteadas, ya las hemos explicado cada una y ya la maestra Street pues ha señalado ejemplos muy claros. Aquí con las estrategias nada más queremos decir, y ella ya lo ha dicho, que hay flexibilidad. El docente, el profesional de la educación va a recuperar la estrategia que pueda implementar en su contexto. Ese es el trabajar en valores. No va a someterse a ese trabajo que ya está ahí planteado en estrategias. Va a elegir una o dos, o a lo mejor hace una combinación, porque como sabemos también es tanta la creatividad ya que se vive hoy en día con estos profesionales que podemos hacer, se flexibiliza de muchas formas el que se puedan implementar las estrategias. También viene un apartado de recursos de apoyo. Estos son para complementar la situación didáctica con rimas, adivinanzas, fragmentos de películas infantiles, fábulas, historias de vida de algunos personajes que nos dimos a la tarea de seleccionar de diferentes lugares, dando el crédito a quien corresponde. Por ejemplo, en este caso se diseñaron adivinanzas propias para cada valor y ahí la maestra Astrid Garza, que fue la autora, ahí va el crédito. Si seleccionamos un video en la bibliografía general, ahí se dio ese crédito a ese video, tratando de ser, pues desde ahí, aplicar el valor del respeto hacia la producción académica y editorial de otras personas. Muy bien. También trabajamos un instrumento de evaluación. Este trabajo fue un enfoque de evaluación integradora en el sentido de que como estábamos trabajando por competencias, recuperamos los saberes desde contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Cada valor tiene su instrumento de evaluación y ahí se puede registrar su desempeño según el nivel de logro. Nosotros le dimos sobresaliente, satisfactorio y básico, pero seguimos. Aquí en el momento en que alguien lo va a aplicar y quiere definir nuevos criterios de logro, también lo puede hacer. Puede orientarse con cada uno de los saberes que ahí están escritos, porque pues ese fue un gran trabajo en donde especificamos valor por valor cada uno de la competencia a lograr en el niño, siempre esperando qué se esperaba del niño, entonces se adaptó de tal forma que para el profesional de la educación sea más fácil orientar, aplicar. Adelante. Bueno, pues con esto concluimos. No sé cómo estemos de tiempo, doctora Guadalupe, pero aquí seguimos a sus órdenes para el tema de las preguntas.
Muchísimas gracias, querida doctora Celia, maestra Astrid. Muy interesante este recurso didáctico que nos comparten, en donde pues encontramos el cómo, ¿verdad? En algunas ocasiones buscamos el qué, y pues ya es más fácil con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y nuestros estudiantes, como parte de su formación en la docencia, pues es importante conocer los cómo, los caminos que nos permitirán alcanzar las metas. En este caso, en educación preescolar, comentarles también que nuestros estudiantes tienen prácticas en este nivel educativo, también realizan su servicio social. Varias de sus asignaturas se refieren a la educación básica, al preescolar, y dentro de los estudios de egresados podemos ver que nuestros estudiantes se insertan a dar clase en educación preescolar. Entonces, para nosotros fue muy enriquecedora esta explicación, esta presentación del libro, y pues no sé si por parte de nuestros estudiantes exista alguna duda, pregunta, reflexión que quisieran hacer a las autoras. ¿Alguien, algún comentario? Dejo de compartir la presentación para ver esta galería. Les pediría, si fuera posible, que quien pueda abrir su cámara para establecer este diálogo desde esta horizontalidad. ¿Algún comentario, algo que les haya llamado la atención del material que revisaron a partir de lo que han trabajado en las diferentes asignaturas, cómo este libro aporta a su formación y también a la inserción en su ámbito laboral? ¿Algún comentario? A ver, Eric, apóyeme con algún comentario, por favor. Ha sido muy interesante ver cómo a través de estos medios podemos aprender nuevas cosas. Porque, por ejemplo, yo no me gusta mucho la educación básica, pero este contenido está muy interesante, muy dinámico, y de verdad que sí me quedé distraído en cómo ustedes interpretaron, por ejemplo, esta parte de los valores. Eso a mí me llamó mucho la atención. Y entonces yo sé que a los niños que son pues más de ver dibujos o materiales que llamen la atención, pues les gustarán más, y también así aprenden un poco más con estos materiales. Entonces está muy bien diseñado, me gustó mucho en lo particular, y pues creo que sí lo recomendaría mucho. Y pues se da la palabra, no sé si alguno de nuestros compañeros quiere también participar, que levante su mano y le abrimos el micrófono por medio del chat. También estaba deshabilitado, pero ya lo habilitamos. Entonces, adelante, chicos. Aranda, ¿quería comentar algo? ¿No? ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre este interesante recurso? Ya veo que están abriendo sus cámaras. Muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría también en este espacio cederle la palabra a nuestra querida doctora Maritza, que es la jefa del área académica de las ciencias de la educación, que nos acompaña y nos respalda en estos eventos que organizamos por parte de la licenciatura. Adelante, querida doctora. Bueno, por ahí creo que anda un poquito fallando el internet en esta bella airosa, pero... Sí. Maestra, si me permites comentarle lo que, sí, si alguien se anima a preguntarnos. Sí, es importante comentarles que este libro ya ha sido aplicado en varias ocasiones por educadoras en servicio,
y todas nuestras estudiantes que también realizan prácticas en el nivel preescolar, en escuelas y en centros educativos, tanto públicos como privados. Y ha sido llevado a cabo con éxito. Ahorita, bueno, los tiempos no nos han permitido mostrar imágenes, pero tuvimos ahí la aplicación de muchas experiencias que tuvimos con trabajos muy creativos, la aplicación de una maestra, de una bibliotecaria, de una maestra encargada de la biblioteca de un jardín de niños donde hizo una jornada. Ella aprovechó el día del libro, la semana del libro, para trabajar los valores y los cuentos con todos los niños. Fue un trabajo muy bonito, incorporó a todos los grupos con los diferentes valores, incorporó el trabajo con las familias. Ella habló del amor a la familia. Primero lo trabajó con los niños, con los cuentos, con las diferentes actividades, involucró a los padres de familia. Los padres de familia se disfrazaron de papá oso, de mamá osa, de los hijos, hicieron la escenografía. Hasta luego. Una mañana de trabajo muy, muy rica, donde en la explanada se montó toda la escenografía del cuento del valor a la familia con los osos. También por ahí una abuelita participó con su nieto, hicieron un álbum. Nosotros proponemos ahí elaborar un álbum familiar para que hagan una colección de momentos que se han vivido en familia agradables, que los han ayudado a convivir. Presentó la abuelita con su nieto todo un álbum grande que hicieron, lo cosieron a mano con fotografías, se mandaron a hacer playeras. Es a donde yo voy, que yo creo que la riqueza de este trabajo es también la creatividad y ese plus y ese trabajo día con día que se hace con las familias. Es importante comentarlo porque también no podemos hacer gran cosa de verdad, esa construcción y esa educación en valores si no involucramos a la familia. Exacto. Quizá algunos los puedan hacer macro, otros nada más quizá en el aula, pero bueno, creo que es importante y no perder de vista que solamente es contar los cuentos por contarlos o vivir una enseñanza tradicionalista, como lo decía la doctora Celia, de decir a los niños, bueno, ¿qué valor aprendimos hoy? Y todos gritan el respeto, la puntualidad, bueno, pinten al elefante, porque no hay una construcción, sino que habrá que desarrollar estos juegos y actividades con la reflexión, poner ejemplos de, por ejemplo, si hablamos del valor de la perseverancia, bueno, contarles la historia de algún personaje real, ¿verdad? Que llame la atención de los niños, el Chicharito, un futbolista. ¿Cuál es la historia de él que llegó? Porque así se vive el valor de la perseverancia. Si yo hablo del amor en familia, bueno, vamos a sacar fotografías. ¿Qué momentos nos han llevado a vivir el valor de la familia? Aquí tenemos que partir de un enfoque vivencial. Tenemos por ahí nosotros una frase, doctora Celia, si no me dejan mentir, que lo ponemos en el primer libro y en el segundo. Para aprender los valores hay que vivirlos. Y a mí me gustaría que eso no lo olvidáramos cuando ponemos esos juegos y esas actividades. En esos juegos y en esas actividades tan sencillas y en esos cuentos, tengo que hacer que los niños vivan el valor. Y si hablo de puntualidad, hacer actividades, encender una alarma en el grupo para que terminen a tiempo, ¿sí? Hacer un reglamento, quiénes llegamos tarde, qué pasa cuando llegamos tarde, cómo nos vemos apurados, que vivan ese valor, eso es muy, muy importante. Muchísimas gracias, maestra Astrid. No sé si Pati Mireles quería comentar algo. Está la participación de la maestra Patricia y después quisiera continuar con una participación. Claro que sí, doctora. Pues miren, buenas tardes, yo soy Patricia Mireles, soy de San Luis Potosí, amiguita de Celia, y mil disculpas que ahorita tuve un problemita aquí que no sabe si está conectada o no. Pero la verdad estuve escuchando todo el rato su presentación, todo el tiempo, y se me hace muy interesante cómo están haciendo este documento, este libro, de manera muy fundamentada y muy completa para el apoyo al nivel. La verdad las felicito, me encanta, ya tengo un libro, pero sí se me hace como que el trabajo que están realizando desde la parte teórica y luego que ahora están haciéndolo ya, aterrizándolo con los niñitos de preescolar, a mí se me hace muy interesante. Las felicito y ojalá, yo les pediría que luego nos ponemos de acuerdo para ver si me pueden hacer esta presentación con mis alumnas de tercer año, para que les den idea. Así como es virtual, pues ya sería más padre, ¿no? Hacerlo en el aula. Nada más que claro, pues ahorita sí. También, discúlpenme esta interrupción tan abrupta que tuve ahorita,
pero traemos cuestiones políticas un poco delicadas aquí en San Luis Potosí, cambios de gobierno, cambios de director, cambios de todo, y me desatendí un poquito ahorita que quise participar y que le prendía y estas cosas. Mil disculpas, pero muchas, muchas, muchas felicidades. La verdad que para mí es muy bonito que se esté relacionando esta parte teórica muy fundamentada, muy argumentada en relación a las actividades que realizan las educadoras en los jardines de niños, ¿verdad? De una manera muy profesional. A ustedes, muchas felicidades y que vendan muchos libros. Felicidades. Gracias. Gracias, maestra un Pati. abrazo. Adelante, doctora Celia. Sí, maestra, también queremos comentar que tenemos una página en Facebook que se llama Juego, Valoro y Aprendo, para que nos sigan si gustan, ¿verdad? También ahí pues compartimos algunas aplicaciones de libro, fotografías, dinámicas, cosas que pueden interesarles con relación al tema, por si le quieren dar continuidad, pues ahí estamos a sus órdenes. Y para cualquier duda, cualquier situación en la que podamos apoyarles con el tema, pues estaríamos ahí. Les hacemos esa cordial invitación de que nos sigan para pues estar más integrados con el tema. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y le pediría a Eric si nos hiciera favor de leer la constancia de participación. Por YouTube, que en donde se puede adquirir su libro. Sí. Adelante, maestra Street. Sí, bien. Bueno, sí es importante comentar dentro de muchas actividades que hemos desarrollado, que hemos batallado un poco en encontrar una editorial y algunas cuestiones, entonces hemos decidido, porque sobre todo, bueno, nuestro trabajo y nuestro interés va enfocado al trabajo con los niños, a dejar huella y a mejorar e innovar la práctica docente, la práctica educativa y la intervención que se desarrolla en la primera infancia y pues realmente llegar e impactar, ¿no? Dejar huella y desarrollar un trabajo bien fundamentado que precisamente abone y aporte a esta educación en valores. Entonces nosotros tenemos el libro ahorita nada más en digital. A nosotros nos gustaría compartirlo sin costo alguno, pero para aquellos compañeros, estudiantes, colegas, maestros o profesionales dedicados a la educación infantil que lo vayan a aplicar. ¿Sí? Entonces, quien tenga interés en aplicarlo en su contexto, nosotros, ahí lo tiene la maestra, la doctora Celia, en impreso. Tuvimos muy poquitos ejemplares en impreso con un apoyo de la escuela, pero bueno, no tenemos desafortunadamente apoyos o recursos en una casa editorial donde lo puedan editar, pero sí, pues lo tenemos en una versión digital. Entonces, si hay alguien que esté interesado en aplicar este libro, algunas estrategias, algunos cuentos, algunas actividades dentro de su práctica educativa, dentro de su centro de trabajo, dentro de su práctica profesional, pues nos gustaría que nos contactaran al correo electrónico que les va a dejar aquí la doctora, y nosotros les hacemos llegar con mucho gusto este libro de manera digital sin costo. Y pues bueno, la única por ahí intercambio que les vamos a pedir es que sea un intercambio académico, como por así decirlo, como pago, es un pago académico, un pago que remunera y que enriquece este trabajo, ¿no? Que se está haciendo. Entonces les vamos a pedir, nosotros les vamos a enviar que nos envíen un correo solicitando el material, nosotros lo enviamos con un formulario y el compromiso sería que cuando apliquen algunas actividades de este libro, llenen ese formulario donde nos manden la opinión y la experiencia que desarrollaron, algo muy sencillo que desarrollaron, qué cuentos, qué actividades, y si pudiera nos manden algunas fotografías o evidencias de trabajos elaborados con los niños y con los padres. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotras seguir desarrollando también investigación, midiendo el impacto de este libro, retomando algunas estrategias que han funcionado y cuáles no, para generar nuevos materiales, para seguir investigando, para seguir generando conocimiento y propuestas educativas. Pero para ello nosotros necesitamos la experiencia de ustedes, quienes lo han aplicado, sobre todo en otros contextos. Entonces esa sería por ahí lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Mandarles este libro, pero que ustedes nos manden por ahí, por favor, la experiencia con evidencias de dónde lo han aplicado, qué por ahí
cosas modificaron, porque esto nos va a permitir a nosotros seguir, repito, haciendo innovaciones, generando otras estrategias y sobre todo desarrollando investigación donde podamos compartir el impacto de este material que hemos elaborado. Muchísimas gracias. Entonces, doctora, no sé si quieras ahí anotar Sí. tu correo o correo Ya lo de anoté el respecto a la correo. página. Juego, valoro y aprendo, gmail.com. Muchísimas Muy bien. gracias, Para que doctora. ahí se identifiquen, por favor, soliciten el libro y nos den una idea dónde lo aplicarían o en qué tiempo para nosotros poderles enviar el material. Excelente. Muchas gracias. Con mucho Entonces, gusto. gracias. Cerramos este espacio, Eric, Muchísimas dando gracias. lectura a la constancia. Sí, muchísimas gracias a ustedes por su participación en esta presentación. Y la constancia a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga la presente constancia a la doctora Celia y a la doctora Astrid por su participación en la conferencia, en la presentación editorial Juego, Valoro y Aprendo en Preescolar 2, en el marco del 21 aniversario del programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, comprendido del 4 al 8 de octubre del 2021. Amor, Orden y Progreso, Pachuca de Soto Hidalgo, a 4 de octubre del 2021. Firma el doctor Alberto Severino Jaén Olivas, director del instituto. Muchas gracias. Nuevamente, Gracias. muchas gracias y que sea la primera de muchas colaboraciones que tengamos juntas. Que Muchas así gracias. sea. Gracias. Gracias Hasta luego. y excelente tarde para todos. Gracias. Un Gracias. abrazo. Hasta pronto.